Buenos días con todos. Para mí es un gusto poder presentar el día de hoy el tema que se me ha propuesto, que es evaluación y abordaje nutricional en el deporte adaptado de fuerza. Yo soy el licenciado Eduardo Morán, soy nutricionista deportivo. Me dedico al tema de deporte paralímpico, trabajo en la Asociación Nacional Paralímpica, soy antropometrista ISAC nivel 3. Soy docente tanto universitario de pre y posgrado y conferencista en diferentes temas sobre nutrición y ejercicio físico. Eh, para mí es muy interesante hablar de ese tema, ya que abordarlo desde una perspectiva de deportes de fuerza va a ser interesante. He tenido la oportunidad ya de hablar de este tema varias veces. Sin embargo, voy a tratar de focalizarlo desde una perspectiva bastante atractiva. Ahora, ¿qué es lo que debemos que saber es acerca de hablar del deporte paralímpico? Muchos de ustedes, me imagino, lo han estado observando. El año pasado, durante los Juegos Parapan, tuvieron la oportunidad de conocerlos. Algunos nunca lo habían visto, otros sí, tal vez algunos ya han escuchado sobre ello. Pero el deporte paralímpico tiene características diferenciales en dos personas. Lo que vamos a ver son las personas convencionales y las personas con discapacidad. Entonces, la pregunta es, ¿habrá diferencia entre estos dos tipos de deportistas? ¿Qué dice la ciencia? Algunos dirán, Eduardo, sí, sí hay una diferencia, obviamente que sí. Otros dirán, no, Eduardo, son totalmente similares. Vamos a verlo durante el desarrollo de esta primera parte. Vamos a hablar un poco acerca de este tema del deporte paralímpico. Es un tema bastante fuerte, tenemos un tema bastante interesante con respecto al deporte paralímpico. A medida que han pasado los años, se está posicionando, ya tenemos varios deportes que están alcanzando un nivel bastante competitivo, por los cuales hemos tenido medallas en los Juegos Parapan. Pero vamos a definir un poco acerca del paradeporte, porque obviamente para hablar de este tema hay que saber que no es lo mismo que hablar del deporte convencional. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Que el paradeporte es una adaptación del deporte mismo, una adaptación con una técnica similar, con instalaciones deportivas similares, tiene materiales indumentarias también respectivamente igual para ese deporte que se va a realizar. Tiene reglamento y también hay diferencias. Ahora, estas diferencias entre un deportista, por ejemplo, en la imagen podemos ver dos deportistas bastante competitivos, tanto en el deporte paralímpico como en el deporte convencional. Se ha demostrado también de que una persona con este tipo de herramientas puede lograr hasta velocidades superiores. En realidad, a veces uno pensaría que no es así. Ahora, vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Va a haber cambios en la velocidad, en la energía regastada, en la composición corporal, la alimentación, fuerza y movimiento. Cosas bastante comunes. Eh, pero, ¿serán iguales en todo momento? Eso es lo que más nos debe preocupar. Cuando hablamos de deporte paralímpico, es un, es un tema en nuestro país nuevo, que sin embargo no nos tiene que asombrar porque en otros países este es un tema bastante avanzado. Tengamos en cuenta de que el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer lo que es Lima 2019. El próximo año vamos a tener lo que es los Juegos o Paralímpicos, que también tenemos chicos que han clasificado. Eh, Hay diferentes disciplinas deportivas, pero me voy a abocar netamente a los deportes netamente de fuerza. En este caso, primero hay que saber que hay tres tipos: discapacidad intelectual, motora y visual. En este caso, voy a tratar de hablar tanto del paracletismo, del parajudo y del para powerlifting, que son deportes bastante importantes en los cuales cada uno puede tener una característica importante. En el deporte de paracletismo hay diferentes variantes, ¿no? Tenemos el lanzamiento de bala, el lanzamiento de disco, ¿sí?
También podemos tener acá los deportes de velocidad, pero como estamos jugando netamente a fuerza, es lo que voy a estar comentando a lo largo de la exposición. Muchos de ustedes me dirán, Eduardo, esto del deporte paralímpico parece interesante. ¿El abordaje nutricional es distinto? Eso es algo que me gustaría comentar, ya que lo primero que tenemos que preguntarnos es sobre una dieta convencional. Mucho se habla de que el tema de la alimentación es una herramienta que permite al deportista alcanzar todos esos pilares. Es por eso que la alimentación es una base importantísima en la cual la clave es alcanzar el equilibrio, tanto entre lo ingerido como lo excretado. Pero esto tiene que tener muy claro varios puntos. Las etapas, lo que normalmente nosotros vamos a llamar las cantidades que recibe el deportista de carga de entrenamiento. Ahora, este es un punto. Ahora, la manipulación o los cambios de composición corporal también son objetivos que van a ser parte de los objetivos del plan de la dieta, pero la dieta no es el centro. Yo lo pongo no como centro, sino como parte de un estatus de soporte en el cual permite a la persona hacer estos cambios y alcanzar los objetivos necesarios. Eso lo repiten y me imagino que los que le encanta la nutrición deportiva, esto es algo bastante común y bastante, digamos, tradicional, algo que siempre se comenta. Pero, ¿por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Porque así como nosotros cuando vemos en el área clínica consideraciones a nivel de paciente crítico, un paciente hospitalizado, un paciente que viene eventualmente, en el tema de deporte paralímpico, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones previas. Uno, saber de dónde vienen estos tipos de discapacidades, ¿no? Las capacidades físicas, las discapacidades visuales y las discapacidades intelectuales. Eduardo, lo nombraste hace un momento. Sí, sí los nombré, pero tengamos en cuenta que estos van a tener ciertas características, como lo comenta Das en su análisis del deporte paralímpico. Eso también hay claves nutricionales, ¿no? Como que podríamos decir cuál es las capacidades que tiene la persona y cómo va a ser su nutrición. Nosotros vamos a evocarnos netamente a la discapacidad física y la discapacidad intelectual. Son dos grupos. Disculpen, la discapacidad física y la discapacidad visual. El intelectual no lo vamos a ver. Es un deporte un poco más amplio y necesita un poco más de análisis respecto a ello. A pesar de que netamente son personas que a veces no se podrían diferenciar entre una discapacidad motora y una discapacidad, no, digamos, un deportista convencional y un deportista intelectual, es bien difícil de diferenciarlos, son muy similares. Pero vamos a ver este punto un poco más adelante. Entonces, me voy a abocar estos dos puntos. El discapacidad motor, normalmente estamos viendo aquella persona que tiene amputación o persona que se desplaza por silla de ruedas. Puede utilizar herramientas que le pueden dar soporte. Esto también le da ventajas y ciertas características importantes. También tenemos los discapacidad visual, los que no hay mucha diferencia con una persona convencional, pero que también es muy importante, no porque sea, ojo, no porque sea una persona con las mismas características que un deportista convencional, necesariamente va a recibir lo mismo. Y eso es ojo, y hay características importantes. ¿Y eso por qué? Porque hay factores. Ahora, estos factores que ustedes van a ver van a dependerse mucho, uno, de la reducción y la tasa metabólica de acuerdo a la discapacidad. No todos los deportistas paralímpicos tienen disminución de energía. Esto va a ir variando y en los deportes de fuerza se nota bastante. Estamos hablando de deportistas que cargan o tienen un entrenamiento abocados a este tipo de características, los cuales son muy importantes para alcanzar el objetivo. Pero tenemos que tener en cuenta tanto los gastos dados por el entrenamiento y las energías dadas después de entrenar, que eso también es un análisis importante. Reducción de masa muscular, otro punto importante. Eduardo, pero estamos hablando de deportes de fuerza. Sí, pero
las zonas más trabajadas, obviamente que tienen una mayor masa muscular. Personas en silla de ruedas, la zona inferior de las piernas está netamente baja, no es alta. Entonces, muy importante tener en cuenta. Los discapacidad visual, y acá me voy a detener un momento. Eduardo, pero tú nos hablaste de la discapacidad visual desde un objetivo en donde esta persona tiene características similares a un convencional. Pero ¿por qué tiene reducción de masa muscular? Y eso es bastante claro por la diferente acción que tiene para realizar un ejercicio físico. ¿Cómo es eso? Les hago un ejemplo. Ustedes hacen un curl de bíceps, pero imagínense que es la primera vez que van a hacer ese ejercicio. ¿Qué necesitan para poder realizar la acción? ¿No tienen que imitarlo? Imagínense, ahora cierren los ojos, imagínense que les digo un curl de bíceps y nunca han visto. ¿Cómo lo van a hacer? Ah, Eduardo, yo te apoyo, te ayudo a que levantes, sí, pero ¿cómo sabes que estás en un plano adecuado, estás trabajando el músculo adecuado? Esa es la mayor dificultad con la discapacidad visual. ¿Sí? Hay muchos estudios que han demostrado que la disminución o baja fuerza también se debe por ese entrenamiento. ¿Sí? Así que es muy importante. La interacción farmaconutriente, muchas de estas personas tienen enfermedades colindantes. Por ejemplo, tenemos deportistas que tienen 10, 12 fármacos. Uy, ahí viene la nutrición deportiva. ¿Y la clínica? ¿Lo hemos dejado de lado? No, es necesario saberlo. Es un tipo de deporte. Está con sus deportes. Hay un tema del dopaje. En el caso de ellos también varían. No es el mismo. Hay fármacos que se permiten y ellos van a interferir en su entrenamiento. No, son parte de lo que sí va a poder inferir o dificultarse va a ser en la alimentación, por ejemplo, ciertos nutrientes que puedan interferir en su acción. Eso es muy importante. Entonces, es un tema bastante común y esto se trabaja junto a un médico. No es un tema solamente del nutricionista, pero sí es importante saberlo. Trastorno de sueño bastante común para personas que hayan sufrido problemas bastante fuertes. Estamos hablando de personas que tienen dificultades para poder alcanzar sus conciliaciones de sueño por efectos traumáticos, lesiones cerebrales. En este caso vamos a ver que el deterioro va a ser una de las cosas más importantes. Los aumentos de la grenina y disminución de la leptina, básicamente por el aumento del tejido adiposo, la falta de, digamos, de factores endocrinológicos afectados por ciertas acciones previas a su discapacidad. Hay personas que no necesariamente siempre han sido personas con discapacidad, entonces es muy importante tenerlos en consideración. Otro punto importante respecto a ello son los temas de los descansos. A diferencia de un convencional, el deportista paralímpico no entrena a la misma par. No todos, obviamente, porque depende de la edad y la capacidad que pueda hacer el deportista. ¿Sí? Tengamos en cuenta de que esto también puede limitar la restauración del tema del glucógeno. Eduardo, un tema bastante tocado, el glucógeno muscular, importante para realizar las actividades de entrenamiento, cosa diferente en las épocas de competencia. Por lo tanto, un menor tiempo del descanso, porque imagínense el tema de que la persona continúa, una persona en silla que hace powerlifting y se tiene que movilizar en silla, ¿cómo se moviliza? ¿No con los brazos? ¿Y dónde está el reposo si se tiene que desplazar? Es por eso que es un poco ahí también el tema de entre el tema de los descansos. La dificultad para comer, esto va por un poco más para las personas con discapacidades especialmente motoras, PC, parálisis cerebral, espina o daños en la zona espinal. Pero en las personas en las que hemos estado viendo, no necesariamente, Eduardo, hay un visual, sí, ahí viene el tema de la preparación. Y eso también nos va a acotar en el tema del ritmo circadiano. Ahí también hay un tema de la crononutrición, es un tema bastante interesante en ellos, especialmente la discapacidad visual. Al no tener, algunos no tienen campo de luz, esto puede afectar mucho la sensibilidad. Hay personas que pueden sentir la luz y diferenciar el día y la noche, personas que tienen el campo cerrado, oscuro y no diferencian esto, o no hay estímulos. Entonces,
el ritmo circadiano no existe. Acuérdense que eso también está relacionado mucho al impacto que tiene la luz sobre nuestra visión y eso nos hace diferenciar. Entonces hay cosas ahí importantes para tener en cuenta. La tasa de sudoración, eso sí depende mucho y mucho de cada deportista. No todos tienen el mismo desgaste de sudor. Hay personas, especialmente los de PC, que tienen dificultad para controlar esta tasa de sudoración. Y esto se debe mucho a los sobreentrenamientos, al calor, los espasmos dados por las mismas enfermedades, la deshidratación, los no cumplimientos de entrenamientos o competencias, el estrés. Y también tengamos los problemas médicos. Eso es bastante común en la mayoría de deportistas. Tengo este deportista con lupus. Imagínense que compiten con discapacidad visual. Son características importantes a señalar. Y todo esto, Eduardo, ¿por qué lo comentamos tanto? Porque cuando nosotros hacemos la intervención nutricional, que es justo lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es importante tener este complejo. Análisis situacional, valoración, interpretación, intervención y control. Eduardo, todos estos análisis que nos comentas son normalmente lo que se hace. Desde mi punto, desde mi campo de acción, es lo que yo normalmente realizo. ¿Por qué lo pongo acá? Este es un tema muy importante y me gusta colocarlo porque es la parte fundamental del profesional nutricionista. El análisis situacional dentro de los contextos de análisis le permite mucho al deportista, al profesional, entender cómo se comporta el deporte, cómo se comporta el deportista. Estas cosas, estas indicaciones previas, factores, como queramos llamarlo, son consideraciones importantes que no voy a esperar en la intervención, sino tengo que tomarlas en cuenta. Y eso es lo que le permite al profesional tomar una mejor acción. Porque si yo sé esto, sé qué valores dentro del análisis nutricional son importantes para mí. Tengo el valor antropométrico, bioquímico, clínico, dietético, fisiológico. Entonces, ¿yo para qué los tomo? ¿Tengo que tomarlos todos siempre? No, necesito un análisis, necesito saber el deporte, necesito saber el nivel de entrenamiento, las características de la persona, o sea, son varias cosas. Muchas personas se lanzan desde la primera vez que llega a este punto y eso no es bueno. Hay que conocer la situación, qué es lo que demanda y qué es lo que necesita. Luego de ahí está la interpretación, una cosa bastante difícil en el caso mío. Hay pocas evidencias o pocas referencias respecto al deporte paralímpico en el caso de evaluaciones como por ejemplo evaluaciones antropométricas. Y después de ahí, luego de haber obtenido un resultado, me voy al siguiente paso que es la intervención. La intervención es un tema interesante también porque con esto uno puede hacer una acción. Estamos hablando de acuerdo a las características o objetivos del deportista en competencia o del entrenador. Cosa que es muy importante considerar. Y por último, la monitorización del efecto del plan nutricional. Esto con un tema de retroalimentación, vigilancia, continuidad, cosa que le permite al profesional tomarlo en cuenta al momento de uno hacer la acción nutricional. Entonces, todos estos campos de acciones son importantísimos. Eh, Dentro de estos datos, tenemos que considerar varias cosas. No es tan solo el tema de tener esta acción. Por ejemplo, muchas personas consideran de que las personas del deporte paralímpico son muy ancianas o tienen mayor edad que las que tiene un convencional. Y esto es bastante claro, pero algo que sí tienen que tener ojo es que sí se han dado cuenta de que hay deportes en el deporte paralímpico que los éxitos dependen mucho de la edad del deportista. Miren, estos son las luces amarillas, son las edades en las cuales en ciertos deportes han tenido un mayor impacto. Estos son los deportes de velocidad y bueno, los deportes de resistencia y los deportes de fuerza. Estos se han dado cuenta que los deportes de temprano sprint o de larga duración, resistencia, tienden a tener, digamos, y de potencia rápida.
o de salto largo, un mayor impacto de la edad del deportista. Mientras que el siguiente punto en los deportes netamente de discapacidad motora o que tengan que hacer fuerza, tienen un mayor impacto en edades posteriores. Por lo tanto, la edad no es un limitante, pero sí un punto de análisis importantísimo a la hora de decidir cómo va a ser la intervención nutricional. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esto varía mucho en cada país, no es diferente hablar de Perú que vamos a hablar de Chile, Colombia, Ecuador, ¿sí? Pero, punto a considerar. Luego, otro punto importantísimo es la parte de la dieta, no la he colocado, pero eso sí, en la dieta es algo que, o sea, ustedes mismos, y eso lo deben haber comentado también en las anteriores exposiciones, tenemos en cuenta el tema de la forma de valorar. En el caso de ellos hay muchos estudios que recalcan la necesidad de saber cómo obtener la información. Con eso es un poco especial, pero la confianza que puedas tener con el paciente permite tomar información más acertada respecto a ello. Y bueno, nos vamos y nos centramos a algo importantísimo, la composición corporal. Eduardo, ¿cómo evaluar una persona con discapacidad motora o una persona en silla? Normalmente están así. Eduardo, el ISAC, Eduardo, el ENFA o la bioimpedancia. Yo soy bastante claro. Si nos damos cuenta al momento de analizarlo, todo tiene un protocolo. Y al haber este cambio, simplemente este cambio, ya tenemos un tema diferente. Entonces, la masa muscular que a nosotros nos interesa, o la masa grasa, ¿cómo lo vamos a valorar? Si simplemente el hecho de no tener referencias, de no tener similitudes, el deporte paralímpico es tan amplio que no podemos decir que a un solo deportista o todo el deporte paralímpico se le va a valorar igual. Y ahí el tema. Y esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo llegué. Había muchas referencias. Ustedes pueden revisar el libro de Elizabeth Broad que sacó en el año 2019, en el 2014. Nos habla mucho desde su perspectiva el tema de utilizar los pesos, los pliegues, pero continuos. O sea, no hay un tema de análisis profundo. He tenido la oportunidad de conversar también con Elizabeth, la conocí en los Juegos y porque ella era parte del equipo de Estados Unidos en los Juegos de Lima, los Juegos para PAM, y le comenté respecto a ello, porque yo me hago la pregunta, o sea, es lo mismo, yo puedo evaluar lo que estoy midiendo correctamente. Una cosa es estimar y decir, sí, tiene un porcentaje de grasa tal, pero yo sé que no es real. Entonces, dentro de esto hay un tema de la forma de evaluación. Estas fotos son antiguas, pero me gusta por el tema en que sí podemos ver la dificultad. Bueno, ella es Angélica Espinosa, ganadora de medalla de oro en los Juegos para PAN para Taekwondo. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Que esta dificultad de tener digamos, no tener un antebrazo, una pierna, dificulta esa evaluación. Con ellos no hay mucha diferencia, solamente no tienen un brazo, me dirán, pero hay otra forma. Dentro de ello, y es lo que quería enfocarme el día de hoy, era acerca de las herramientas complementarias de evaluación nutricional, que en este caso son el somatograma de Benker y el adipograma. Dos sistemas de evaluación bastante interesantes porque vamos a poder valorar mediante referencias de una sola persona resultados interesantes. En este caso, el somatograma relacionado netamente al área muscular y el adipograma netamente relacionado a la adiposidad. En estos casos, los dos puntos son muy importantes. Y ahora, pues estamos hablando de fuerza, ¿dónde está? Sí, en este caso, la mayoría de los deportistas que yo trabajo tienen esta característica, discapacidad motora. Y hay que encontrar su forma correcta de evaluar.
El adipograma y el somatograma se caracterizan por utilizar casi las mismas fuentes que utiliza el protocolo ISAP, ¿sí? Ahora, dentro de este análisis están todos los pliegues, por ejemplo, este es el somatograma y para lo cual utilizo las pliegues, que ustedes lo van a haber llevado un ISAP o los que no están familiarizados con ellos son pliegues cutáneos como tal. Y lo que hago es evaluar siempre un antes y un después. El somatograma nos permite evaluar con una referencia. Entonces lo que yo hago es comparar un antes y un después. El tema está en que tener datos de este tipo nos permite ver el impacto del cambio. Va a haber dos puntos, positivos y negativos, ¿sí? Eh, en este caso, nos permite evaluar cómo va evolucionando de manera independiente. Tú puedes tener un 2 y un 3 de cambio, un 5 y un 4 de cambio también. Pero cuando tenemos este tipo de herramientas nos permite ver la significancia total. ¿Fue significativo o no fue significativo? Cuando es mayor a 5, significa que había un cambio significativo. Entonces acá yo tengo que la cresta, el tema del bíceps, el tema de subescapular y la zona del tríceps han habido cambios. Este es para un deportista de powerlifting, ¿sí? Cambios específicos. A los de silla normalmente no se les toma pantorrilla, muslo, que son los más difíciles y digamos los que no tendrían lógica, y esto nos permite corroborar y hacer una evaluación del impacto real. Una cosa son números, acuérdense, esto puede ser variante, pero tener este tipo de herramientas nos permite manejar de manera global y total. Ya no nos toma como un tema individual de un solo pliegue, sino en conjunto el impacto real del cambio. Y lo mismo sucede con el tema muscular, ¿sí? Ahora, eh, obviamente que estos sí son bastante variables. Una de las cosas que nos permite valorar es el tema de que no podemos hablar de 30% de músculo, 30% de grasa, porque no hay. Tuve la idea también de sumar las partes amputadas y tener el soma global. Sí, también puede ser, pero cuando lo analicé de esa manera no me ayudaba mucho, porque seguía subestimando. Es que estamos hablando de personas que entrenan y eso no le estamos contando el músculo que ha ganado en esa zona, tanto en la pierna o en el pie. Entonces, este tipo de evaluaciones nos permite de una u otra manera ver los cambios. Es verdad que hay cambios bien pequeños, sí, no hubo cambios en esos meses, pero me indica que se está yendo más hacia el lado del aumento. Y estas zonas son donde ha perdido, podemos decir, volumen muscular o volumen como tal, como la cadera, la cintura. Hubo reducciones, ¿sí? Y estas se van dando más al aumento de masa muscular, miren en qué zonas. Entonces, me va viendo el comportamiento, como les digo, de una suma global. No es tanto como lo podemos ver entre 60 y 59. Eso es como muy relativo, ¿no? Y está bien. La idea es que esto se pueda comparar al final con el deportista y esto permita tener un seguimiento más continuo. Va a haber ahora lugares en los cuales no se va a contabilizar. Esos también, por ejemplo, ya no se contabilizan y se cuentan. Y eso también nos hace un nuevo esquema individual para cada persona. Es decir, el antes y el después es de manera individualizado. Como no hay muchas referencias y la mayoría utiliza protocolos que desde mi perspectiva profesional no serían los adecuados para utilizar, no en todos los deportes, sino en algunos, también. También puede estar la bioimpedancia, también es un método, pero yo lo he probado con este tipo de deportistas y es un poco complicado, a excepción que tengamos una herramienta más compleja, ¿no? Por ejemplo, de más polos, puntos específicos, pero romperíamos protocolos, entonces no podríamos comparar de la misma manera. Y bueno, y luego están el tema de las composiciones corporales y somatotipos, ¿no? O sea, eh, acá viene el tema, ¿no? Muchas personas piensan de que somatotipo, lo último. No, señores, en realidad es una herramienta que en este caso no me sirve porque no tengo referencias. El somatotipo no sirve si no hay referencias. Y la composición corporal sí me ayuda para personas. El que yo estoy midiendo es un deportista de talla baja.
por lo tanto me permite compararlo sin ningún problema, pero si fuera una persona con discapacidad motora no tendría esos resultados. Es por eso que cada deportista, por ejemplo, en el caso de lanzamiento, ellos sí necesitan una característica importante. Entonces se va buscando ello, ¿no? Una cosa es el volumen muscular y esto va acompañado de la fuerza. En este caso no tenemos dinamómetro para medir el tema de fuerza, pero sí los test que hacen los entrenadores. Eso también nos permite corroborar el tema del impacto de evolución, los test o controles mensuales que se tienen y los test semanales que se dan de acuerdo a ciertos puntos específicos, los cuales nos permiten saber si realmente va avanzando o no el deportista, de acuerdo a las evoluciones previamente analizadas, ¿no? Y todo esto nos resume algo, a un diagnóstico, ¿no? En este caso, nosotros podríamos entender que hay un aumento en la zona superior por tal porcentaje, a mayor número no significa necesariamente mayor impacto, pero sí que se va inclinando hacia ese punto, ¿no? En este caso, eh, el tema del aumento, pero en esta zona de aquí vemos el tema de la disminución en la zona de la cintura y eso es netamente por el tema de la ganancia de peso, ¿sí? Eso es muy importante para nosotros poder analizar y lo mismo sucede con este punto, ¿no? Eso nos hace ver de manera más global al deportista y también tener sistemas de evaluaciones individuales que permitan obtener datos reales con diagnósticos más adecuados. Y esto fue lo que yo conversé con Elizabeth Broad, la que le comento que es la que hizo el libro de nutrición en deporte paralímpico. Muy interesante, conversamos en inglés con las palabras que podía utilizar. Pudimos tener ese tema de análisis, la verdad que fue muy interesante presentar esto. Me gustaría igual, hemos tenido pendiente en poder realizar algún tipo de investigación conjunta. Sin embargo, es bastante amplio este tema. Hay cosas más que afinar. Esto igual es nuevo. Como les digo, esta es mi propuesta, la forma de metodología de mi trabajo que realizo, pero que también se puede adaptar en muchos campos. Otra de las cosas también comunes es el tema de la energía. Y acá ya me voy dando cuenta del abordaje nutricional como tal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tasa metabólica es disminuida. Y eso es bastante claro. Una de las herramientas perfectas para ellos es la calorimetría indirecta. Eso sí es bastante claro. Eso ayuda un montón. Está en Invidena, hay equipos, se puede solicitar y se puede hacer. Pero no todos. Entonces, sin embargo, lo que tenemos que entender, y esta es mi idea bastante clara, es que los deportistas tienen menor gasto calórico, pero no significa que no puedan gastar la misma cantidad o mayor a otros deportes. Ver al deporte paralímpico es como ver un deporte nuevo. Es como decirte fútbol, vóley y básquet. Los tres son deportes diferentes. Lo mismo hablar de powerlifting y para powerlifting. Son dos deportes distintos, muy similares cuando hablamos de características como en talla baja, pero que en situaciones en personas con discapacidad sí podrían cambiar. Entonces es muy interesante tomar en consideración este punto. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, este es un estudio que se realizó en Brasil, es bastante interesante ver cómo van cambiando y esto lo podemos ver desde las tasas metabólicas que van obteniendo cada uno y los diferentes tipos de características que tienen las clasificaciones. Y sí hay diferencias. En discusiones mostraban mucho la diferenciación que tenían ellos con respecto a este punto, ¿no? Entonces es bastante claro que no necesariamente los gastos energéticos totales van a ser mucho menores. Pueden llegar a tenerlos. Y esto es algo que me permite entender con ello. Y esta es la parte en la cual les vuelvo a repetir, el tema de la tasa metabólica basal sí se puede utilizar. ¿Qué fórmula? Yo prefiero utilizar el tema mediante el tema de requerimiento a partir de macronutrientes, que es una herramienta que también me ayudó mucho, ahorita lo voy a explicar acerca de esto, o el tema de calorimetría indirecta. Cualquiera de las dos son una muy buena opción para poder analizar este punto.
Y otra cosa importante es entender el tema del entrenamiento. Esto va netamente al entrenamiento físico. No olvidarse, y esto es parte de esto, es que el nutricionista deportivo debe entender el entrenamiento. Si el nutricionista no entiende lo que se está avanzando, se está buscando, es muy difícil encontrar el objetivo dado para ese entrenamiento. Entonces, vuelvo acá a hacer mucho énfasis en la preparación que deben tener ustedes, no en estos campos, pero sí a nivel que vayan comenzando. Esto es clave y eso me permite a mí comprender qué se está haciendo, por ejemplo, en los deportes de entrenamiento adaptado, que son distintos. Si yo no entiendo que el curl de bíceps en una persona con discapacidad visual es diferente al que realiza una persona con discapacidad, sin discapacidad, yo puedo pensar de que porque la persona B simplemente va a gastar la misma energía. Y eso no es así. Entonces, muy importante y el tema de sustratos energéticos que se utilizan para este lado. Eh, acá vuelvo a recalcar la necesidad de entender el tema de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los requerimientos acá sí son bastante claros. Yo trabajo mucho con los gramos por kilogramo de peso de cada macronutriente. Por ejemplo, si ustedes analizan cuánto se le puede dar, hay estudios en los cuales han revelado que los deportistas paralímpicos consumen entre 3 a 5, pero hay situaciones como deportes en los cuales hay mayor ganancia de peso como el judo o el powerlifting, que son deportes de fuerza que necesariamente necesitan un requerimiento mucho mayor de carbohidratos, que los cuales pueden llegar a tener entre 5.6, no, entre 6, 6.5, 7, que podemos decir moderado, pero para estos deportes debería ser alto. Pueden llegar a tener 8, 9, pero acuérdense de algo muy importante. Las distribuciones de carbohidratos dependen mucho porque están hechas para convencionales y no es lo mismo para deporte. En este caso, al basarme en los estudios, he podido más o menos estructurar cuánto es lo que se le va a ir dando a cada deportista. Juego con cantidades entre 3, 4, que para algunos pueden ser poco, pero es lo suficiente para mantener esa composición corporal y no perder el rendimiento. Y también la elección adecuada del tipo de carbohidrato que se le va a dar. Luego está el tema de la proteína, esto sigue bastante igual, él tiene los mismos, no hay mucha diferencia con el deporte convencional, eso sí, tener mucho cuidado con la patología y no al sobreexceso, no paso de 2 gramos por kilogramo de peso, suficiente con esas dosis, especialmente para las personas con amputaciones, por el tema de las venas que digamos, de los muñones que se forman en la zona amputada por protección, solamente trabajo en esas dosis para diferentes, ¿no? En este caso trabajo entre 1.7 y 1.8 y en dosis de cargas de fortalecimiento o semanas en los cuales están netamente relacionados a aumentar o fortalecer el tema de las dosis 1.9 a 2, pero especialmente para powerlifting, que son semanas cortas, estamos hablando de 3 a 4, de 2, 3 semanas de un ciclo. Y estos pueden ir variando, hay ciclos en los cuales van a ir aumentando, disminuyendo, pero esto más o menos se mantiene de acuerdo a la carga. Y las grasas, esto sí es muy importante necesarias. Estas sí las manejo entre 1, 1.1, sistema de aumento de peso, baja de peso, se modifica. Y eso también me hace ver, porque alguno me dirá, Eduardo, ¿qué fórmula utilizas para medir sus gastos energéticos? Les vuelvo a repetir, yo me trabajo netamente con los gramos por kilogramo de peso, los hago de manera directa y esto ya me permite corroborar. Como ya los conozco, ya más o menos manejo cuántos son en días de cargas altas, días de cargas bajas, entrenamientos o competencia. Y por lo tanto, acá había un tema también importante acerca de la suplementación. Vuelvo acá a recalcar la suplementación con proteína, con creatina, con HMB, que son productos en los cuales se utilizan, pueden ayudar mucho al mantenimiento del deportista, especialmente en las cargas o sesiones de entrenamiento doble.
se ha visto también resultados. Yo he tenido bastante, digamos, facilidad con el tema de utilizar los nitratos también, jugos de remolachas, que también son una fuente importante para poder mejorar ese tema de los entrenamientos en sesiones diferentes. Acá vuelvo a recalcar la necesidad de entender que todo suplemento necesita ser educado en el deportista y que las dosis que se van a manejar sean las adecuadas. Acá es muy importante el análisis que se le hace al deportista, se tiene que educar de manera adecuada. eh, Podemos englobar también el abordaje nutricional como un tema conjunto. No todo deportista necesita suplementos, no todo deportista necesita un sistema, digamos, de evaluación total, sino es específica. Y eso es lo que tiene que entender el deportista o el nutricionista deportivo. No todo se aplica en un solo momento, es la circunstancia, la característica del deportista lo que le permite tomar mejores decisiones. Y eso es algo que se aprende y se necesita de fundamento. Todo o cualquier tema relacionado al tema deportivo permite tomar mejores decisiones. Entonces, con esto voy concluyendo con el tema de evaluación. Espero que se haya podido aportar un poco más acerca de este campo. Es muy bonito, pero va a depender mucho de cómo se desarrollen ustedes, ¿sí? La verdad que espero que les haya también sido de su agrado. Si hay alguna duda, alguna consulta, me pueden escribir. Les dejo este mensaje. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta, ¿sí? Espero que les haya gustado nuevamente. Muchas gracias y espero verlo próximamente. Hasta luego.